la economía se ha mantenido activa y creciendo. Pero si esto sigue y el gobierno no va a poder atender la emergencia como la hemos atendido responsablemente en estos 96 días, esa sanidad económica se puede empezar a deteriorar. El puente de nombre Motagua, sobre el Motagua, ya es una señal. Nos va a costar recuperarlo, pero se va a hacer. Pero ya ahí sí que está lloviendo sobre mojado y sobre empapado. Entonces es un llamado a tomar en cuenta. Y lo otro, Eric y Alejandro, hemos compartido esta direccionalidad de la emergencia. Una gran preocupación que tengo son los cauces de los ríos. El río Michatoya, por ejemplo, se invirtieron unas cantidades de dinero impresionantes, ayudó algunas empresas privadas, si mal no recuerdo, hubo un día que había casi 16 retroexcavadoras abriendo el cauce, dándole más cauce al río. Y ayer me decían los vecinos que ya hay necesidad de otra vez volver a dragar el río, porque ya se volvió a llenar de arena. Y esto nos lleva a la responsabilidad de todos. Esa arena del río Michatoya, mucha, viene de todo el trabajo que se hace mal en la cuenca del río Villalobos, que es bastante extensa, y esa basura va a parar a la cuenca del río Michatoya. Entonces es una responsabilidad de todos. En Sacapulas, por ejemplo, se vuelve a ir la aproximación del puente, pero no es porque se haya hecho mal, es que el río se llevó la montaña. Se llevó la montaña y y las bordas, que también habían costado un montón, pero fue tal la cantidad de agua que se vuelve a llevar las bordas, porque la naturaleza está agredida, está herida, está agredida y está respondiendo a esas agresiones. Entonces creo que por eso lo importante del plan de recuperación y reconstrucción con transformación es importantísimo, porque las inversiones que se hagan para la reconstrucción, y quiero ser muy claro que la reconstrucción no ha empezado porque no hay recursos, se está atendiendo estrictamente la emergencia. La recuperación con transformación es precisamente lo que tú decías, es cómo le devolvemos a la naturaleza lo que por generaciones le quitamos: árboles a las montañas, los cauces de los ríos, ya no construir en cauces de ríos, etcétera. Y eso es lo que yo le llamo, eso es adicionar a nuestra cultura, la cultura de ya no agredir a la naturaleza. Ya estamos viendo en carne propia los efectos de esa agresión. Alejandro, yo leía hoy en un medio que tenías 25 toneladas de alimentos. Para mucha gente pensará que es un montón de alimentos que alcanza para mucho, pero yo veía que estabas preocupado porque los alimentos son para muy poco tiempo, dado la envergadura de esta emergencia. ¿Cómo no, señor presidente? Yo quisiera tal vez hacer una reflexión un poco antes de tratar el tema de las 25 toneladas. Precisamente en estos días se está cumpliendo el 5º aniversario de Katrina, que impactó uno de los países más poderosos, tanto económicamente como militarmente del mundo, los Estados Unidos. Y es muy interesante notar de que en Katrina se perdieron 1.800 vidas, y no se perdieron por el impacto directo del huracán, sino pues porque fallaron los sistemas de protección de bordas que se tenían construidas, y las muertes vinieron después del impacto, días después del impacto. Me refiero a esto porque yo creo que Guatemala, a pesar de tener recursos muy limitados, ha hecho un trabajo bastante importante en prevención, en platicar con las personas, en los sistemas de alerta temprana, pero todo esto solo se puede dar
si se tienen los recursos necesarios para poder implementar estas medidas en este momento. Por eso es tan importante el llamado que hace el señor presidente para los diputados, porque este es el momento en que tenemos que tener los recursos para iniciar esa reconstrucción y esa recuperación. Si no lo hacemos en este momento, vamos a tener que lamentar más pérdida de vidas humanas, más pérdidas a la infraestructura y a la economía del país. Y uno de los elementos fundamentales para apoyar a la población, pues son precisamente estos recursos. 25 toneladas puede sonar como bastante, pero estábamos platicando con Giuseppe que realmente para otro Ágata no es nada. Durante una semana de Ágata nosotros movimos cerca de 1,5 millones de libras en asistencia humanitaria, o sea que 25 toneladas, cerca de 50,000 libras, no nos van a llevar muy lejos, y yo creo y quisiera unirme a ese llamado para que los señores diputados pues tomen con mucha seriedad la importancia y la necesidad de inmediatamente poner a disposición del pueblo guatemalteco estos recursos, porque como le digo, si nos comparamos incluso con los Estados Unidos, realmente se mira el impacto de los esfuerzos que se están haciendo en Guatemala. Bueno, como ustedes saben, llevamos ya algunos días discutiendo y evaluando de cómo preparar, cómo fortalecer el sistema guatemalteco para que estos eventos naturales se puedan prevenir tanto como se hizo con el Ágata o mejor. Yo tuve oportunidad de reunirme con unos amigos diplomáticos hace unos días y ellos me recordaban la famosa reunión que tuvimos a las 5 de la tarde antes de que entrara la tormenta Ágata. Eso no se había hecho nunca. Uno de ellos me dijo, mira, la verdad creímos que estaban exagerando, pero cuando vimos a las 9 de la noche que ya había entrado la tormenta y que estaba devastando el país, y yo quisiera recordar a todos los guatemaltecos y guatemaltecas la importancia de poner atención a las indicaciones de CONRED, INSIMUME, etcétera. Y recuerdo el caso de nuestro amigo Ronaldo Anacleto en la aldea Paquí. Él había ido a un curso de CONRED, había estado, o el señor alcalde de Tecmán, habían platicado los responsables, los alcaldes auxiliares del área, y él y la aldea Paley, que está Paley, que está adelantito, sacaron a su gente de sus aldeas. Es una aldea grande de unas 2,000 personas. Y cuando uno ve el nivel de destrucción física y no hubo ni un solo herido, eso quiere decir que las previsiones funcionan. Eso quiere decir que los líderes responsables responden a su población. Y así deberíamos ser todos, un presidente responsable, un ministros responsables, los ministros nuestros, a todos nos consta, como los ministros de salud, de educación, de comunicaciones, FONAPAS, etcétera, se dedicaron totalmente a atender la emergencia humana y la emergencia de infraestructura. Entonces, esa responsabilidad, por ejemplo, que tuvo don Anacleto en Paquí, debería también trasladarse a la responsabilidad de todas las autoridades del país. Ronaldo. Muy bien, presidente, exactamente en ese sentido y del esfuerzo que se hace de manera integral por parte del gobierno, hay varios funcionarios que les ha tocado bastante duro, ¿no? Y entre ellos, como usted señalaba, FONAPAS y el Ministerio de Comunicaciones, que han asumido el mantenimiento de la infraestructura vial del país, que se daña y que los pobres compañeros andan como que jalando la chamarra de un lado y se destapa el otro y colocando un puente y se vuelve a caer otro, etcétera. Entonces ahí hay serias complicaciones. Para que nos comente un poquito más a detalle cómo está la infraestructura vial y cómo se ha ido afrontando esta emergencia constante, porque es una emergencia constante, tenemos en línea al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Guillermo Castillo, quien esta semana y todos los días se la pasa yendo de un lugar a otro. Esta semana estuvo el lunes en la costa sur y suroriente, y ayer martes estuvo allá en Sololá, en San Lucas Tolimán, en Patulul, cerca de Santiago, y también por la carretera de Antigua Guatemala. Así que está con ustedes, con nosotros para conversar, y con usted, presidente. Muy buenos días, ministro. Buenos días, todos los escuchas. ¿Ya andas por algún lugar o todavía estás en la ciudad?
Hoy ya estoy en la ciudad, presidente. Tengo unas citaciones, pero el lunes y martes estuvimos atendiendo y viendo unos trabajos que ya estamos resolviendo algunos problemas en el área del sur, y luego